Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar sobre la Constitución Política del Estado. 7 de febrero se cumplen 10 años de la Constitución Política del Estado y vamos a hablar sobre este tema con el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Hablamos del presidente Orlando Ceballos. Buenas noches, un placer tenerlo. Priscila, muy buenas noches. Acá a sus órdenes, nosotros a punto de iniciar los actos de homenaje y de celebración a los 10 años de promulgación de la Constitución Política del Estado. ¿Cuál debería ser el significado para los bolivianos de esta norma tan importante, la más importante para nosotros? El 7 de febrero del 2009 es un día trascendental porque marca formalmente, podríamos decir, el tránsito del Estado neoliberal a el Estado plurinacional comunitario. Concluido el proceso constituyente, a partir de esa fecha de promulgación se inicia el proceso de constitución del Estado plurinacional comunitario, que significa hoy 10 años de experimentación, de un ejercicio de una ciudadanía con un catálogo extenso de derechos fundamentales contenidos en 98 artículos, pero al mismo tiempo 10 años de experimentación de la constitución de un Estado que ha logrado incorporar a su estructura las instituciones de las naciones y pueblos indígena originario campesino. 10 años de experimentación de un modelo de justicia intercultural que tiene como pilares al pluralismo jurídico y que se materializa en una pluralidad de jurisdicciones: jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena, originario, campesina, y las jurisdicciones especializadas que queda como tarea pendiente aún de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, todos estos cambios trascendentales merecen que tengan un homenaje, y en ese sentido el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales acá en Sucre, va a rendir homenaje a estos 10 años de vigencia de la Constitución en un escenario emblemático en el Teatro Gran Mariscal, con la presencia de autoridades del órgano judicial, autoridades departamentales, locales, invitados especiales y, claro que sí, organizaciones sociales que fueron protagonistas en el proceso constituyente. Son estas actividades que tenemos previsto, Priscila, llevar adelante el día de mañana, 7 de febrero de 2019. Le pido por favor que nos acompañe, presidente, a usted y también a la gente que nos está siguiendo a esta hora en Cadena A, en todo a pulmón, a recordar qué decía el presidente Evo Morales hace 10 años, cuando justamente se promulgaba la Constitución Política del Estado. En un momento político, valga la redundancia, crítico para nuestro país. Escuchemos, por favor. En este día histórico proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Ahora quiero decirles, pueden sacarme del palacio, pueden matarme, visión cumplida por la refundación de una nueva Bolivia unida, de la refundación de Bolivia a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos, respetando la igualdad de todos los bolivianos, de todas las bolivianas. De la Constitución Política del Estado. Presidente, ¿usted cree que todos los bolivianos se identifican con esta Constitución?
Querida Priscila, una aclaración: no soy presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, soy el magistrado director general de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales y magistrado por el departamento de Chuquisaca. Le pido una Priscila, disculpa, magistrado, en cualquier por favor, estado, ante mi error. Priscila, en cualquier sociedad, en cualquier estado, indudablemente la Constitución va a suscitar posiciones, hasta criterios divergentes, pero hoy para la humanidad, para el desarrollo de la humanidad, es la Constitución como necesidad de un ordenamiento jurídico y político necesario para regir, regular y establecer el horizonte del desarrollo de las sociedades. Consiguientemente, la Constitución política del Estado en Bolivia es precisamente el resultado de un dramático proceso constituyente. Yo fui parte de la Asamblea Constituyente y creo que finalmente se marcaron hitos importantes. Por primera vez en Bolivia se eligieron 255 constituyentes y por primera vez en Bolivia estos constituyentes trabajaron en una relación directa con la sociedad civil para construir este hermoso texto constitucional que hoy sigue sorprendiendo al mundo entero. Yo le puedo decir, querida Priscila, que la Constitución boliviana está más estudiada, más reflexionada fuera de Bolivia, y eso es una realidad que nosotros la descubrimos cada vez que tenemos la oportunidad de asistir a eventos internacionales. Pero al mismo tiempo, es decir, nuestra Constitución, yo creo que nos ha permitido tener el rumbo claro en este proceso de transformación y que nos ha cambiado la vida a todos los bolivianos. Eso es un hecho innegable. Hoy somos parte de un Estado que ha incorporado a su estructura instituciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Hoy tenemos un marco jurídico, político, que ha dado lugar a un desarrollo legislativo que ha permitido transformaciones sustanciales en las relaciones entre los bolivianos. Si bien todavía arrastramos muchos, podríamos decir, defectos de la tradición liberal, pero hoy estamos encaminados en este gran proceso de transformación que es posible teniendo como referente este orden jurídico y político que denominamos Constitución Política del Estado. Magistrado, usted como ex constituyente, también conocedor de todo lo que ha pasado con la construcción de esta normativa tan importante para los bolivianos. Recordemos que se hizo con mucho esfuerzo, con muchos problemas políticos, la aprobación y demás. Cuando se aprueba esta Constitución, también se aprueba un artículo que ahora está en polémica y que por lo menos tiene mucha crítica en torno a si se cumple o no dentro de la Constitución. ¿Cuál es la situación del artículo 168 cuando se habla de la limitación del periodo constitucional a 5 años y que permite una sola reelección? Usted sabe el conflicto que hay sobre este tema. ¿Cuál es la condición de este artículo? Estimada Priscila, este debate creo que ya ha concluido en nuestro país. Lo único que podemos decir al respecto es que el control de convencionalidad ejercitado por los magistrados del anterior Tribunal Constitucional Plurinacional está perfectamente habilitado por la propia Constitución Política de Bolivia, concretamente el artículo 256, que señala que los derechos humanos contenidos en la Convención que declaren derechos más favorables a los que están establecidos en la Constitución boliviana, estos se van a aplicar de manera preferente. Entonces, esta interpretación contenida en una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en noviembre del 2017, consideramos que ya es un tema debatido y resuelto, y en la perspectiva tenemos un evento democrático que finalmente va a definir
la lucha por la decisión y siempre va a ser positivo esto para la sociedad boliviana, porque finalmente va a ser un evento de la democracia intercultural que va en definitiva señalar si los actuales mandatarios, presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales son nuevamente reelegidos en Bolivia. Magistrado, la pregunta es algo mucho más sencilla para la gente. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado, ¿está vigente o no? El Tribunal Constitucional, en virtud a esa competencia de interpretación, ejercitando el control de convencionalidad, lo que ha declarado es que determinados términos del artículo 168 quedan en suspenso, lo que no quiere decir que la Constitución haya sido reformada, sino que acá va a aplicar lo que está establecido como derechos humanos en ese tratado internacional que establece derechos más preferentes con relación a los establecidos en la Constitución Política del Estado. La acción de suspender parte de este artículo no es una modificación en sí. De ninguna manera, Priscila, el Tribunal Constitucional no tiene facultades para reformar la Constitución. La Constitución únicamente tiene un procedimiento de reforma parcial y a través del referéndum, y un procedimiento de reforma total a través de la próxima Asamblea Constituyente, que va a ser originaria y plenipotenciaria por mandato del artículo 411 de la Constitución, que puede reformar totalmente. Consiguientemente, el artículo 168 no está reformado. Lo que tenemos es una interpretación que ha declarado la aplicación preferente de los derechos contenidos en la Convención respecto a determinados artículos de la Constitución Política del Estado. ¿Qué sucede con, por ejemplo, y quiero pedirle un criterio jurídico como magistrado, haciendo referencia a un caso que también se ha puesto a la mesa, sobre todo en esta jornada, cuando se conoce que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido un recurso contra la reelección del presidente Ortega de Nicaragua? ¿Cómo podemos nosotros ver esto en nuestro ámbito? Los opositores dicen que esto puede ser un precedente importante para cuando toque hablar del caso de Bolivia. Bueno, mira, querida Priscila, la Comisión como la Corte Interamericana tienen todo un procedimiento que está establecido en sus propias normas. Todavía para que se constituya algo como precedente tiene que pasar por una, podríamos decir, una contrastación en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se ha formulado, tengo entendido, aún es todavía ante la Comisión, ¿no? Entonces, yo creo que esto significaría anticipar criterio, pero la realidad de las cosas es esta, querida Priscila. Son dos cosas totalmente diferentes, lo que pasó en Nicaragua y lo que pasó en Bolivia. Priscila, al respecto, mira, por la condición del ejercicio de la magistratura que hoy nos corresponde, no podemos ingresar a emitir criterio alguno al respecto, en la medida que podamos nosotros, quién sabe, a futuro poder conocer un caso concreto. Entiendo, magistrado, y respeto su posición. Volviendo a la Constitución Política del Estado, si ponemos un porcentaje, porque la Constitución también lo manda, que las normas tienen que adecuarse a la nueva Constitución Política del Estado, en un porcentaje, ¿cuántas ya se han adecuado? ¿Tenemos una idea de esto? Promulgada la Constitución, querida Priscila, inmediatamente ingresamos a un proceso de desarrollo legislativo.
Se han ido sancionando varias leyes orgánicas importantes que son necesarias para el funcionamiento del sistema democrático en nuestro país. Un proceso de constitución de un Estado no puede ser circunscrito, digamos, a tiempos definidos. Este es un proceso largo, no solamente de experimentación. El Estado plurinacional comunitario requiere de un tiempo considerable, podríamos decir, para terminar de conformar todo lo que está previsto en la Constitución, pero al mismo tiempo todo lo que quedó como voluntad del constituyente en este proceso, digamos, de implementación de la Constitución Política del Estado y del desarrollo del Estado plurinacional comunitario. Por lo tanto, no es posible en este momento señalarte una cifra de cuántas normas o cuántas disposiciones requiere un proceso de implementación del Estado. Este es un proceso largo, interminable, que, bueno, solamente el proceso histórico, social que estamos experimentando lo va a determinar. En su criterio, magistrado, ¿qué tiene mayor importancia o valor? ¿El poder constituyente o el poder constituido? ¿Cuál sería la jerarquía? Definitivamente es el poder constituyente, es el poder fundante, originario. El poder constituyente es la experimentación del ejercicio del poder por parte de un sujeto activo. Por naturaleza, el poder constituyente es prejurídico, es preconstitucional y su naturaleza es esencialmente ilegal, porque en su función de constituir no va a observar, porque el poder constituyente se convierte en determinado momento de su ejercicio como el máximo poder político que va a tomar las decisiones trascendentales para originar una forma jurídica que hoy denominamos Estado, para establecer los lineamientos básicos y para definir las materias que van a estar constitucionalizadas dentro de esa ley fundamental. Consiguientemente, el poder constituyente es, podríamos decir, el que da origen, el que constituye, y el poder constituido es precisamente eso, es instituido, es decidido por el poder constituyente que siempre se va a manifestar en un momento intenso y dramático. ¿El poder constituyente es el pueblo, es la gente, son todos los bolivianos, poniendo un ejemplo? El poder constituyente es una manifestación, ¿no?, del poder originario y fundante de un sujeto histórico, en este caso el pueblo boliviano, conformado por el conjunto de bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, constituyen a este sujeto histórico hoy que tiene el gran atributo del ejercicio de la soberanía directa. La Constitución boliviana es única en el mundo, Priscila. No hay una Constitución en el mundo que haya llegado a una definición como la que hoy está contenida en el artículo 7 de nuestra Constitución, que señala que la soberanía reside en el pueblo y que se ejerce de manera directa. Este es digamos, el gran cambio trascendental al que ha arribado la decisión del poder constituyente. Todas las constituciones del mundo, Priscila, si bien le atribuyen al pueblo como soberano, pero delegan esta soberanía por constitución a los órganos del poder del Estado. En cambio, en Bolivia hemos roto con el Estado moderno. Esa es la gran ruptura entre Estado moderno y Estado plurinacional comunitario, que se debe precisamente a esta gran concepción de la soberanía que reside en el pueblo y que se ejerce de manera directa. ¿Por qué le hago esta consulta, magistrado? Y vuelvo al anterior tema. Es porque uno de los análisis decía que el poder constituyente, que es el pueblo, quien decide, quien elige al poder constituido,
no podía estar este poder constituido sobre el poder constituyente, o sea, sobre el pueblo, sobre lo que había votado el pueblo. Y hacían esta comparación con la votación del 21F y la decisión del Tribunal Constitucional, que la decisión del Tribunal Constitucional no puede estar sobre la decisión de una votación del pueblo de un 21F. ¿Se puede hacer esa comparación así? Para clarificación de aquello, querida Priscila, hay que tomar en cuenta que si bien el referéndum es un mecanismo para reformar parcialmente la Constitución, pero de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, no se puede someter al referéndum temáticas como, por ejemplo, la vigencia de derechos humanos, lo que quiere decir consiguientemente, querida Priscila, que el referéndum no es absoluto, sino que tiene límite cuando se trata de la temática referida a la vigencia de derechos humanos. En cambio, la sentencia del Tribunal Constitucional refiere precisamente a la vigencia de derechos humanos. Esa es la gran diferencia, ese es el gran distingo que debemos efectuar. Pero nuevamente yo vuelvo al principio, querida Priscila. De acuerdo a la interpretación del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, hoy en Bolivia, a diferencia de la tradición, digamos, de la teoría tradicional de la Constitución y del propio derecho constitucional, estamos ante otra concepción de soberanía, ¿no? Soberanía que reside en el pueblo y que se ejerce de manera directa, que ya no es ese concepto jurídico de soberanía que le es propio al modelo del Estado moderno, como la teoría de la legitimidad de la residencia del poder en el Estado. Esa es una gran diferencia hoy. Por eso es que en la construcción del derecho plurinacional comunitario, que es una tarea que vamos emprendiendo de a poco en Bolivia, tenemos que empezar a asumir este nuevo concepto de soberanía y poder, muy distinto al concepto jurídico de soberanía y poder en el Estado moderno. Magistrado, por favor, le pido que me explique algo que no me quedó claro. Usted dice que el referéndum no es absoluto y sobre todo cuando se hacen consultas que tienen que ver con derechos humanos. Y todo esto no se sabía antes de convocar al referéndum del 21F. Se hubiera evitado un gran gasto, ¿no? Querida Priscila, estos son los eventos que se han venido cumpliendo en este modelo de democracia intercultural. Lo otro ya corresponde a una apreciación, digamos, que correspondería a otros niveles de la estructura del Estado. Bueno, el tema de los derechos humanos que han dado lugar a esta sentencia del Tribunal Constitucional se basan en un tratado internacional. Si este tratado era tan importante y tiene tal peso para los derechos humanos, ¿por qué no fueron incluidos ya en la Constitución Política del Estado? ¿Por qué no se los puso como artículos si eran tan importantes? Usted fue constituyente, cuénteme eso, por favor. No, eso está previsto en la Constitución, querida Priscila, está en el artículo 13, que señala que los derechos no enunciados en el texto constitucional no significa la negación de los mismos. Quiere decir que también podemos considerar como constitucional lo que está fuera de la Constitución. Estas son las grandes características del constitucionalismo plurinacional comunitario. Lo que usted acaba de señalar está previsto en el artículo 13 de la Constitución. Mañana entonces será una jornada importante. ¿Quiénes participan, por favor? ¿Cuál es la agenda que se tiene para estos 10 años de la Constitución Política del Estado? Es un homenaje en coordinación con varias instituciones de nuestro medio. Se ha invitado a autoridades nacionales. Iniciamos las actividades con un acto de iza de la bandera en el frontis del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente ingresamos al Teatro Mariscal, donde sesionó la Asamblea Constituyente, y allá se va a desarrollar una conferencia, un acto académico con disertaciones y exposiciones alusivas
al proceso constituyente, al constitucionalismo plurinacional comunitario. Y además, Priscila, en el evento de mañana se va a hacer un comentario a cargo de un representante del órgano ejecutivo de una publicación que acaba de emitir la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales. Es un compendio de todas las constituciones de Bolivia desde la primera de 1826. Van a estar también como invitados especiales organizaciones sociales que fueron protagonistas en el proceso constituyente y que son, podríamos decir, la máxima representación popular que se jugó todo en el tiempo constituyente. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, magistrado. Mañana vamos a tener toda la cobertura de lo que suceda con los actos en esta actividad ya programada junto a Pilar Rivero, nuestra representante Cadena A de Telenoticias. Ha sido un placer, magistrado. Muchas gracias a ustedes, querida Priscila, por esta oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, mañana usted va a tener toda la información de lo que suceda en la capital con los actos desde muy tempranito con Pilar. Nos separamos unos instantes y ya retornamos con más en el programa. Hola. Hola. A ver. Vamos a ponerle, a ver. Ahorita un ratito. Arias. ¿Sí? El día de hoy a las 5 de la mañana hemos tenido la noticia que un muro de protección que tenemos en la comunidad de Dorminic, del municipio de Yacuiba, ha ingresado el agua. A partir de este momento, el departamento de Potosí se declara en situación de emergencia departamental, para lo cual ya hemos dispuesto que el responsable de riesgo de la gobernación, como todos los secretarios, están en emergencia.
van a hacer los trabajos que el caso amerita. Vamos a hacer también gestiones para que a través del gobierno central nos pueda colaborar y coadyuvar para que hagamos frente a este momento especial que está viviendo el departamento de Cusco. Específicamente en los municipios de Rurrenabaque, San Borja, Reyes, San Ignacio, Huacaraje y San Ramón, que son los que tenemos reporte en este momento, se tienen afectados 210 predios ganaderos, 29 comunidades. 10 familias evacuadas en 4 comunidades, Santa Victoria, Esmeralda, El Tuscal y Tucuayquí. De esas 10 familias ya han sido afectadas desde el día domingo, ya han sido evacuadas. Tenemos igual el levantamiento legal de cadáver de un menor de 5 años en la comunidad, en la jurisdicción de la población de Entre Ríos. Bueno, definitivamente las lluvias están afectando muchísimo al país. Varios municipios están siendo duramente golpeados por riadas, por inundaciones, granizadas también en el caso de Chuquisaca. Vamos a hacer el seguimiento como lo hemos estado haciendo estos días. Pero bueno, hoy queremos hablar de San Borja. Y vamos con las imágenes, por favor, señor director, porque lo que está sucediendo en San Borja es dramático. Hablamos de más de 3.000 familias afectadas hasta el momento, inundaciones, riadas y demás. Vamos a estar